La iglesia de Jesucristo es católica. La iglesia de Jesucristo es católica. La pregunta sería esa: ¿por qué la controversia? Y cuando Jesucristo vino, nunca habló de la iglesia católica, nunca profesó de que a través de eso podemos salvarnos. Y cuando Jesucristo vino, nunca habló de la iglesia católica, nunca profesó de que a través de eso podemos salvarnos. El único evangélico que yo conozco se llama Jesucristo. Tenemos la oportunidad, queridísimos hermanos, de poder detectar dos cosas. Si es verdad que el padre Toro pelea con los hermanos separados, o si es mentira. Ustedes van a ver si yo voy a pelear con este hermano. La gente me juzga, me condena y me calumnia, diciendo de que yo lo que hago es pelear con los evangélicos. Lo que sí nos vamos a enriquecer, porque vamos a descubrir que lo que enseñan los hermanos separados son doctrinas erradas, falsas, que no tienen su fundamento bíblico, sino una mala interpretación. Antes de comenzar, yo quiero que usted se presente. ¿Cómo se llama? Gregorio Morales. Gregorio Morales. Gregorio Morón. ¿Usted se considera pastor o se considera oveja? No, oveja. ¿Usted en qué iglesia se congrega? Ahí en Fuente de Salvación. ¿Usted predicaba o usted escuchaba las predicaciones de los demás? De todo. Yo tengo, ya le digo, prediqué hasta en la emisora y tengo cierto conocimiento de la palabra de Dios. O sea que usted es un predicador, alguien que dirige a un grupo que en castellano se llama pastor. Amén. Ok. Porque a ellos hay que hablarles así, porque ellos no son claros, ellos dan rodeos y rodeos y hay que sacarle con cucharilla las palabras, ¿eh? Pero a mí me gusta que las cosas queden claras. De modo que no estamos hablando con un tonto, estamos hablando con un hombre conocedor de las Escrituras. Yo le voy a dar la palabra a usted para que usted me haga la pregunta o lo que sea. Pero yo necesito saber, yo no conozco la iglesia, ¿cómo es que se llama la iglesia? Fuente de Salvación. No conozco la iglesia Fuente de Salvación. Y hoy dimos la explicación de que hay iglesias que no son de Cristo. Y que son iglesias, y hay una sola iglesia que fundó Cristo. Ya lo mostramos. Pero puede ser que usted tenga el conocimiento pleno y yo esté equivocado. Por eso quiero que me saque de la oscuridad, que me saque del error. Usted tiene que gritarle al mundo que la iglesia Fuente de Salvación es la iglesia de Jesucristo. Y tiene que mostrarme en la Biblia donde dice que Cristo fundó esa iglesia. El mundo entero se va a dar cuenta si su iglesia es la de Cristo o la fundó un charlatán, alguien por ahí que le dio la gana de fundarla porque no tenía más nada que hacer y necesitaba plática, y entonces se fundó una iglesia. Pero como yo no quiero pensar así, yo le doy la oportunidad para que usted le demuestre al mundo que su iglesia es la de Cristo, quién la fundó, cuándo la fundó y dónde aparece en la Biblia. Primero eso y después me hace la pregunta. Okay. Quiero que me conteste con el... Con la Biblia sí, pero después... Pero después de que usted me responda quién fundó su iglesia y dónde aparece en la Biblia para buscarla. Ya que me ha dado esta oportunidad de estar aquí, el problema mío es la controversia de una cosa con la otra. El único evangélico que yo conozco se llama Jesucristo. El autor del evangelio lo vivió, lo predicó y lo dejó para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, la controversia es de que yo he paseado la Biblia buscando la palabra católico como doctrina, y en ninguna parte he conseguido yo que la palabra católico tiene una entrada a la eternidad por salvación o cosa parecida. Cada vez que se habla mal del evangelio, no hablan mal de mí, hablan mal del autor del evangelio, que se llama Jesucristo, el único evangélico, santo de pies a cabeza. Evangélico quiere decir apartado del mal. En la boca de Jesucristo yo no escuché ninguna otra clase de religión que salva o que esto, sino evangelio, apartado del pecado. La pregunta sería esa: ¿por qué la controversia? Y cuando Jesucristo vino, nunca habló de la iglesia católica, nunca profesó de que a través de eso podemos salvarnos. Hay muchos, ahorita mismo en el mundo se profesan más de 40.000 religiones y todo el mundo apondera
a donde Él está. Es la única, la buena. Gracias. Ustedes descubrieron que habló bastante. Pero es familia como, no sé, yo imagino, o el método es el mismo de ellos. Hablar, el método de Cantinflas y no decir nada. Yo le pregunté quién fundó su iglesia, cuándo, y si su iglesia era la que fundó Cristo, dónde aparecía en la Biblia. Y no fue capaz de demostrarlo porque eso no existe. Pero me hizo la pregunta que dónde aparece Iglesia Católica, que él ha leído la Biblia y él no ha encontrado dónde Cristo fundó una iglesia católica. Yo hoy se lo voy a mostrar, porque resulta que a él nadie le ha dicho lo que significa la palabra católica. Entonces él se va a morir buscando la palabra católica y no la va a encontrar en la Biblia. Pero no sabe que católica significa todos los pueblos, que Cristo fundó una iglesia que va a ir a evangelizar a todos los pueblos, y eso significa católica. Que Cristo le dijo a los apóstoles, vamos a ver, en Mateo capítulo 28, 19, al grupito de 12 que él llamó, que eso se llama congregación o iglesia, donde puso a Pedro, le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo: lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Que es Pedro el jefe que Jesús dejó en la iglesia para atar y desatar con las llaves del reino de los cielos. Y entonces Jesucristo dice, escuchen, por tanto, id y haced discípulos. aquí la doctrina, la enseñanza, lo que significa católico, id y hacer discípulos A todas las naciones. Eso significa católica, que la iglesia de Jesucristo es católica, debe ir a predicar y a bautizar a todas las naciones. Pero como a él nadie le enseñó qué significa católico, él está buscando literalmente la palabra católica y no la va a encontrar. Pero como él no sabe lo que significa, va a morir en la ignorancia. Hoy va a morir en la ignorancia, hoy si quiere, lo está escuchando. Marcos 16, 15, la iglesia tiene que ser católica, universal, todos los pueblos, todas las naciones. Escuche. Y les dijo, id por todo el mundo. Ahí está que la iglesia tiene que ser católica, pero ahí no dice católica. ¿Sabe lo que significa católica? No, sépalo, todo el mundo. Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando la iglesia sale a evangelizar, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Católico, universal, hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia es una misión católica, por eso San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, en el año 110, por primera vez, llamó a los cristianos Iglesia Católica. Está escrito, ustedes pueden buscar por internet, busquen San Ignacio de Antioquía, año aproximadamente 110, y ustedes buscan la carta de San Ignacio de Antioquía y va a decir, donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, que vino sobre la iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica. ¿Cómo sabemos que era católica? Escúchenlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Lo que Jesucristo ha llamado, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces. Escuchen por qué es católica. Vino el Espíritu Santo sobre la Iglesia Católica. Moraban entonces En Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Católica. Todas las naciones bajo el cielo.
tome la molestia de agarrar un diccionario y buscar qué significa la palabra católica. Todas las naciones, universal. Y si usted no quiere saber lo que significa católico, pues no lo busque. Pero ahí está escrito. Él me dice a mí que su iglesia pues es la de Cristo porque es la que predica el Evangelio. Y eso era lo importante, porque Cristo trajo el Evangelio y va a predicar el Evangelio. Pero resulta que San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo, vamos a ponerle el versículo 3 en adelante, me dice que si es verdad que Cristo trajo el Evangelio, hay personas que enseñan otro Evangelio. Ponga cuidado. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Temo que el diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Es lo que le pasó a él, que me imagino que era católico antes. ¿Sí o no? ¿Usted fue católico? Sí, mi papá era resplandero. Sí, era católico. Le extravió el diablo el entendimiento. Y escuche lo que viene, De la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad, la que su abuelo, su abuela, su tatarabuela, 2000 años antes de él nacer, ya estaba esa doctrina, esa enseñanza del Evangelio. Y escuche lo que pasa. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, Vean, hay gente que habla de Jesús, pero no el Jesús que está en la hostia. Pero no el Jesús que fundó una iglesia. No el Jesús que es uno con el Padre y el Espíritu Santo. No un Jesús que es Dios. No un Jesús, cualquiera puede venir predicando otro Jesús. que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y escuchen, porque lo que él dice no es correcto. Porque vienen predicando otro evangelio. Escuche. U otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es lo que le ha pasado a él. Vienen predicándole otro evangelio y bien lo tolera. Eso no lo sabe él. Entonces el que le venga hablando del evangelio, eso es lo que dejó Cristo y punto. Gálatas 1:6 en adelante. Me sorprende de que ustedes se hayan apartado de Dios. Escúchenlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Ahí eso es lo que él no sabe. Él lo que no sabe es que hay evangelios distintos. Gente que se llama evangélico y viene con otro evangelio que no es el de Cristo, pero se llaman evangélicos. Entonces, el desconocimiento de las escrituras lo lleva a decir, no, pues el que traiga el evangelio, ese es. Pero Pablo dice, pero si viene a predicarle otro evangelio, me sorprende de que ustedes se hayan pasado a otro evangelio. No que haya otro, No es que haya otro evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No traen otra Biblia, traen la misma Biblia que la Iglesia Católica hizo. Pero quieren tergiversar, torcer el evangelio de Cristo. El mejor ejemplo que tenemos aquí presente. A alguien que tiene una iglesia, no me dice quién la fundó, tampoco sé quién la fundó, pero que viene enseñando otro evangelio que no es el de Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Irnos con él? ¿Hacerle caso? Vamos a ver. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, Puede ser que él sea un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio pero viene, aunque sea un ángel del cielo muy santo, muy puro, pero viene a predicarnos otro evangelio. diferente del que os hemos anunciado, A él nadie se lo dijo y el que traiga el evangelio yo le creo. Pero el que traiga un evangelio distinto al que le hemos anunciado, él era católico, le trajeron un evangelio distinto y le creyó. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? sea anatema. Sea maldito significa anatema. Creer en otro evangelio no es un juego. Que él se salió de la iglesia católica, el evangelio que dejó Cristo y hizo una secta, no es un juego. Pablo dice sea anatema. Anatema significa maldito. Eso significa que no es un juego, pero él no lo sabe. Él piensa que es jugar, porque el evangelio lo toman así como un juego. Cada quien agarra la Biblia y juega con ella. Sigue. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces. Hoy yo como sacerdote del Dios Altísimo, debo decirle a usted que el día en que usted decidió seguir otro evangelio, usted se convirtió en un anatema.
por haber oído a alguien que traía otro evangelio distinto al que se había predicado 2000 años. Es más todavía, a usted no le enseñaron que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia y es la que tiene que guardar esa Biblia con fidelidad y enseñarle a la gente, como yo les mostré a ustedes hace rato, la doctrina, para que nadie venga a engañarnos. Entonces, a él le dijeron, el que traiga el evangelio, ese es evangélico, ese es verdadero cristiano, no importa, porque la iglesia no salva, Cristo no fundó ninguna iglesia, o la iglesia católica no sé qué, es lo que a él le enseñaron. Pero ustedes deben saber que no es así. Ahora sí le voy a dar para que me haga la pregunta. Hágame la pregunta que usted trae, de qué capítulo y qué versículo es lo que usted quiere. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque me han dado esta oportunidad. De todas maneras, mi consejo es, como dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis vida eterna y son las únicas que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, usted a través de la palabra de Dios puede ser, como lo llaman, ignorante o esto, pero usted a través de las Escrituras tiene el camino. Jesucristo dijo allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, en esta Biblia, la que llaman la Biblia católica, dice, está estipulado para los hombres de toda la tierra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Y en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que aceptan a Cristo, hay de aquellos que no lo aceptan, a todos aquellos que aceptan a Cristo, Dios le da la oportunidad de volver a ser hijos de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios, la Biblia no lo aprueba. La Biblia lo aprueba es que si usted acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, es hermano de Jesucristo. Pasa a la edad, a la vida eterna. Entonces, mi consejo es, escudriñen la Biblia como le dijeron a Josué. No sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él para que todas las cosas que emprendan le salga bien y por donde quiera que usted vaya, le vaya bien. Recuerde que a ti te condena es el pecado. No, entonces trate de apartarse del pecado. Muy bien. No estamos de acuerdo, no estamos en contra de lo que acaba de decir. Estamos de acuerdo. Lo que sí estamos en contra es de que él dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque creen en ella encontrar la salvación. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si yo leo la Biblia, ya estoy salvo. Le vaya a demostrar a él que eso no es así como él lo dice. Porque segunda de Pedro 1:20 dice que es un error lo que él está diciendo. Que basta con que yo lea la Biblia y ya estoy salvo. Es un error. Segunda de Pedro 1:20 dice que no es así. Escúchenlo. Entendéis primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Escuchó? Ninguna escritura la puede interpretar usted privadamente, lo que a usted le dé la gana. Eso está prohibido. Sigue. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que él dice no es correcto. ¿A dónde lleva la persona que como él dice, yo leo las Escrituras y ya voy a la salvación porque ella me lleva a la salvación? Segunda de Pedro 3:16. Y para la muestra un botón, aquí está él que es el ejemplo. Cuando la persona no hace caso de buscar quien le enseñe las Escrituras y la lee por su cuenta, ¿a dónde va a parar? ¿Tenía razón Pedro o no tenía razón? Óiganlo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí es verdad que hay que escudriñar las Escrituras, pero en ellas hay cosas difíciles de entender. ¿Qué pasa allí? ¿Tenemos que interpretarla como a mí me da la gana? Vamos a ver. Las cuales los indoctos, los ignorantes, eso significa indocto. ¿Qué hacen los ignorantes cuando encuentren esas cosas difíciles de entender? Los ignorantes e inconstantes, los que no son constantes en la fe, ¿qué hacen?
cuando se encuentran escudriñando las Escrituras, porque creen encontrar en ella vida eterna, pero no se dejan guiar y orientar y la interpretan como les viene en gana, los ignorantes y los poco firmes en la fe, ¿qué hacen? Tuercen, ¿Qué hacen? tuercen, ¿Qué hacen? tuercen, ¿Qué tuercen? como también las otras escrituras. Tuercen las Escrituras. Es lo que a él le está pasando. Por leerla, interpretarla como a él le da la gana, al no tener el conocimiento pleno, al no dejarse guiar, al no tener firme en la fe, tuerce las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué las tuerce? Para su propia perdición. No dice para salvación, dice para su perdición. Pero a él el diablo le hace creer que es la salvación. ¿Pero qué dice la Biblia? La lámpara para nuestros pasos, la luz que nos ilumina, dice que es mentira, que lo engañaron, que no va a la salvación, que para ir a la salvación no puede interpretarla por su propia cuenta, porque hay cosas difíciles de entender que lo pueden llevar a torcer las Escrituras y ir directo a la condenación leyendo la Biblia. De modo que no hay todo aquel que traiga la Biblia y no todo aquel que lea la Biblia va directo a la salvación, como él dice. Eso es falso. Pruebas tengo. Sigue. Así que vosotros, oh amados, Nosotros los católicos, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiéndolo de antemano, porque se lo estoy mostrando con capítulo y versículo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los... cuidado, guardado, cuídense. No sea, atención, advertencia, información de última hora. No sea que arrastrado que esa gente los arrastre por el error de los inicuos, por el error. ¿Cómo llama la Biblia a los que tuercen las Escrituras? Inicuos, malvados. Inicuos, malvados, los que tuercen la Biblia. La leen porque creen encontrar en ella vida eterna, pero no se dejan orientar. La leen por su propia cuenta y no se dejan guiar, tuercen las Escrituras para su propio daño y arrastran a las demás personas. Tengan cuidado, sabiéndolo, no se dejen arrastrar. Otra vez, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. caigan de la firmeza. Por eso yo estoy aquí. Y por eso estamos escudriñando las Escrituras, pero no como nosotros nos dé la gana, tal y como está escrito. Y tal y como lo ha enseñado la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Y que es la única iglesia que hizo la Biblia. La iglesia católica. ¿Ustedes creen que la iglesia de él hizo la Biblia? No, la hizo la iglesia católica. Y nosotros creemos que Cristo, para su información, creo que está desactualizado. Usted no sabe que nosotros creemos que Cristo es el único Salvador. Usted no lo sabe. Él viene a traernos la noticia. Cristo es el único Salvador. Eso lo sabemos. ¿De dónde lo aprendieron los evangélicos? De la iglesia católica. ¿Quién le enseñó a los evangélicos que Cristo es el único Salvador? La iglesia católica. Entonces viene y dice, no, el único Salvador es Cristo. Claro. El que confiese con su labio que Cristo es el Señor será salvo. ¿Qué hacemos los domingos? ¿Ustedes han ido a misa los domingos? Él era católico pero nunca fue. En la misa decimos, miren cómo confesamos. Confieso. Yo confieso públicamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pongan cuidado. La segunda parte es lo que él nunca estaba dormido en la misa, sería. Nosotros lo confesamos con nuestros labios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Confiese con sus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Para ellos no, porque ellos viven de mentiras. Pero para nosotros sí, porque lo hacemos todos los domingos. Que alguien me diga que eso es mentira. Lo hacemos todos los domingos. Pero como ellos van a misa, o no, nunca iban a misa, eran católicos de bla, bla, bla. Y no saben que nosotros lo hacemos en la misa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y por desconocimiento, no por maldad. Yo sé que él no lo hace por maldad. Yo sé que lo hace por desconocimiento. Lo engañaron. Era uno de los nuestros.
era católico, pero no hubo quien le aclarara las dudas, no hubo quien le enseñara. De allí la necesidad de prepararnos urgente, urgente. Hace falta católicos que defiendan la iglesia de Cristo. La iglesia católica es la que Cristo fundó. La secta la quieren destruir. La iglesia católica es la que Cristo fundó. La secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera, y la madre del Señor de paso. Y hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una? Me dejan solo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das? Ya muchos hermanos como él se han ido con ellos, dejando la iglesia de Cristo, y a ustedes no les duele, y a ustedes no les dicen nada. Que se vaya. Ya muchos hermanos se han ido con ellos, era de los nuestros, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y dónde está el pastor que busca la oveja perdida? ¿Y dónde están ustedes que van a predicar el evangelio para que vuelvan a Cristo? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos, aunque me den palo, aunque me critiquen, aunque me calumnien diciendo que yo lo que hago es pelear con los evangélicos, aunque digan que yo soy un fanático, que yo soy, digan lo que les venga en gana. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer. ¿Por qué vienen ustedes de tan lejos? ¿Por qué vienen? Porque quieren fortalecer la fe. ¿Por qué me escuchan a través de las redes sociales? Porque sea muy simpático. Es verdad que soy simpático, pero no tanto. Para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo hago yo. Pero ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me... ¿A ustedes no le da lástima con este hermano católico que lo engañaron y se lo llevaron a una secta, y que no haya nadie que le diga a él la verdad? Al contrario, que él vaya a su casa a decirle a ustedes las mentiras y a engañarlos. ¿A ustedes no les duele eso? ¿No les dicen nada? ¿No ven la necesidad de prepararnos? ¡Qué responsabilidad! Cuando Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará, el que no será condenado. ¿Dónde está el trabajo de la iglesia? Critíquenme, miéntenme la madre, hagan lo que ustedes quieran, pero este es mi trabajo, lo estoy convencido y lo haré hasta que me muera, hasta que Dios me lo permita, porque es urgente, necesario que el mundo entero conozca la verdad.